Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hay una expresión que seguramente ustedes hayan utilizado muchas veces, que es la de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y posiblemente será lo que estén pensando los perceptores de la PAC, si finalmente se cambia el reparto, que el presupuesto no se toque. Solo a Castilla y León llegan cada año casi 1.000 millones de euros. La futura política agraria común, que abarcará el periodo 2020-2027, ha empezado a elaborarse. Falta mucho recorrido, negociaciones, sudores y esperemos que pocas lágrimas. Lo que parece claro es que no será como la actual. Esas negociaciones y primeros contactos han comenzado ya y por eso es importante que administraciones y agricultores vayan de la mano. Se sabe poco, pero de lo poco que se sabe, nuestros invitados lo saben casi todo. Carlos Cabanas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Secretario General de Agricultura del Gobierno de España. El lunes hubo el primer Consejo de Ministros, luego vamos a hablar de lo que queremos nosotros. ¿Qué quieren los demás? Me imagino que al menos estaremos de acuerdo en que no se reduzca el presupuesto. Bueno, es decir, hubo, digamos, de todo tipo de comentarios. Somos 28 Estados miembros y no todos tenemos la misma sensibilidad hacia la política agrícola común. Es verdad que hay unos temas comunes, es decir, en general todo el mundo está de acuerdo con los retos que se plantean en la comunicación, todo el mundo está de acuerdo con el mantenimiento de los pagos directos, con el desarrollo rural, con la innovación, pero es verdad que existen dudas sobre lo que va a ser el presupuesto final que tendremos en la PAC y sobre todo cómo se aplica esa PAC. Yo creo que las mayores diferencias las tenemos precisamente en el planteamiento que se hace por parte de la Comisión y que unos Estados miembros no estamos de acuerdo y otros pues posiblemente quieren explorar pues ese nuevo modelo de aplicación de la política agrícola común. Milagros Marcos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Usted también estuvo el lunes asistiendo y representando a las comunidades autónomas en ese Consejo de Ministros. Si finalmente fuese así, que las administraciones tuviesen que incluso cofinanciar, que se ha llegado a hablar, para ustedes eso sería un auténtico fracaso ya, para empezar. Bueno, creo que estamos en el comienzo de las negociaciones y el punto de partida es que no se reduzca la financiación y, lógicamente, que dentro del modelo, el modelo general, no pierdan capacidad los agricultores y los ganaderos, ni de España ni de Castilla y León. Pero es cierto, como comentaba el secretario general, que hay diferentes posiciones en los diferentes países. Se ve un bloque en los países más del norte, quizá los más ricos, en los que hablan de una PAC más verde, de más requisitos medioambientales y juegan en estos términos. Los países del este, que lo que quieren es incorporarse a más financiación y retener más beneficios, y luego los países más del arco mediterráneo. Puede ser que teníamos una mayor preocupación, ¿no? Lo que queremos es garantizar la financiación, si bien no se habló de financiación, ese era uno de los puntos en los que creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? En que no se reduzca financiación y, por otro lado, la preocupación del modelo, el que no haya cofinanciación, porque eso supondría que ya no hay un modelo de política agraria común en toda Europa, sino que puede haber tantos modelos como países en función de que se pueda garantizar esa cofinanciación o no por parte de los Estados miembros. Miguel Blanco, buenas noches. Buenas noches. Secretario General de COAG. La ecuación más controles alimentarios, más controles medioambientales y menos ayudas, ¿hace que le salgan las cuentas a un agricultor de Castilla y León? Evidentemente no nos han salido hasta ahora y por este camino no nos van a salir. Nosotros estamos de acuerdo en que se planteen objetivos loables de sostenibilidad, de seguridad alimentaria, de calidad nutricional, de desarrollo rural, por supuesto, incorporación de jóvenes, lucha contra el cambio climático, es decir, objetivos del siglo XXI, objetivos de futuro. Pero claro, esto tiene un coste. Esto tiene un coste y ese coste evidentemente hay que pagarlo. En todos los escenarios que se están barajando del marco financiero de la Unión Europea se plantean recortes tomando la excusa del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y si hay recortes en el marco financiero, está claro que los va a haber en la PAC o se tenderá a una política de cofinanciación con el fin de que sean los Estados a sus espaldas y a sus expensas los que pongan ese dinero, lo cual nos complica muchísimo las cosas a nuestro país y a nuestra región. Por lo tanto, estamos
por compromisos firmes de sostenibilidad, de calidad y seguridad alimentaria, pero evidentemente por una financiación mayor, un reforzamiento de la PAC en beneficio de la mayoría, y la mayoría son los pequeños y medianos agricultores de las explotaciones familiares. Bueno, no les queremos asustar, de verdad, pero sí informar de lo que puede pasar a partir del 2020 o quizá del 2022. Hay elecciones, hay que ver también qué es lo que va a pasar con el Brexit y otros detalles que pueden obligar a prorrogar un par de años más la actual PAC. No estaría mal y no sería malo para los agricultores de Castilla y León. Antes de entrar en debate, recordarles lo que sabemos hasta ahora de la futura PAC y de las diferentes opiniones que ha generado. Bruselas quiere que cada Estado miembro elabore su propio plan estratégico para que explique de qué forma prevé alcanzar los objetivos comunes. ¿Qué se va a hacer? Se decide aquí. El cómo hacerlo se decidirá cada vez más a nivel nacional. Se mantendrán los pagos directos, se fomentará el uso de tecnologías modernas en el campo y se alentará en mayor medida a los jóvenes para que se dediquen a la actividad agraria. Nuestro objetivo es mantener la elevada calidad y simplificar los procedimientos para que los agricultores sean más resilientes, se adapten a las adversidades y tengan mayores beneficios. No se trata de una negociación, dice Tejerina, sino de un debate sobre cómo configurar el futuro de la próxima política agrícola común, la del periodo 2020-2027, y por donde no pasa España es por aportar lo que para entonces quiere ahorrar la Comisión Europea. En el documento se deja la puerta abierta a la cofinanciación en el primer pilar y eso desde España lo rechazamos tajantemente. La Unión de Campesinos de Castilla y León ve con buenos ojos, por ejemplo, que desde Bruselas se incida en un gran reto, en la necesidad de negociación del sector productor en toda la cadena alimentaria. El tema de las leches, el tema de la carne, hay un montón de productos que estamos en manos de lo que nos quiera pagar la industria y reforzar ese papel negociador es fundamental. Y eso parece ser que se lo van a tomar muy en serio en esta PAC. Asaja coincide en esa petición ante la incertidumbre política que ve a nivel europeo. Lo que Asaja pide que defienda la Administración regional y nacional es la prórroga de la actual política agraria comunitaria, periodo 14-20, para que sea 20-27. Y si se puede reforzar algo, que se refuerce en el tema de la cadena alimentaria y de los precios. La Alianza por la Unidad del Campo teme que la Junta y Ministerio tengan que añadir presupuesto propio. En ese caso, dicen, quizás no sería el suficiente y los rendimientos agroganaderos descenderían cuantiosamente. Si necesitáramos complementar los apoyos de la PAC con fondos de la comunidad autónoma, ¿de dónde saldrían? Esa es la pregunta. Si no hay de dónde salen, evidentemente entraríamos en la cola. Las cuentas concretas no llegarán hasta después de mayo de 2018. Bueno, históricamente, siempre que ha habido una reforma se ha reducido el presupuesto. Se están dando cifras que no sé si tienen de cierto algo, se habla entre un 15 y un 30%. Y el comisario habla de que quiere mantener la calidad. No sé si es posible mantener esa calidad con una posible reducción de ese entre un 15 y un 25%. Yo lo primero que creo que hay que decir es que estamos no ante una reforma de la PAC, sino hasta una nueva comunicación, y esa nueva comunicación va a estar condicionada por el marco financiero que más o menos nosotros pensamos que estará presentado a finales de mayo, es decir, a finales del primer semestre tendremos ese marco financiero y eso es lo que realmente va a marcar digamos, lo que va a ser el presupuesto y las prioridades que van a tener los Estados miembros. Ahí habrá que discutir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Yo estoy convencido que como comentaba antes Miguel, que ha habido varios escenarios cuando se presentó el documento sobre el futuro de las finanzas europeas, en el que de los 5 escenarios, 4 proponían una reducción, pero tenemos la esperanza de que ha habido uno de los escenarios pretende el mantener esa financiación, que yo creo que es fundamental y eso es digamos, una prioridad para nosotros. Y lo que es absolutamente claro es que la cofinanciación es una línea roja en la que el Gobierno de España, desde luego, no va a admitirlo. Ya, pero en esas reuniones incluso ya habéis visto que no es la misma la oposición que parte desde España que de Francia o Alemania, que son países que económicamente parece que tendrían menos problemas para aportarlo. Vamos, si a Montoro le decimos que ahora mismo hay que poner una parte
con las administraciones. Lo que el otro día se dijo, y yo creo que la consejera está de acuerdo conmigo, primero no se entró a prejuzgar el resultado de lo que va a ser el marco financiero, porque es adelantarnos a algo que estará por llegar. Pero evidentemente está claro que hay sensibilidades diferentes entre el norte y el sur. Siempre las ha habido. Es decir, hemos pasado de una política que suponía más o menos el 70% del presupuesto a más o menos el 28%. Es verdad que cada vez hay políticas más comunes. Es decir, estábamos hablando de que la PAC era la única política común que teníamos desde hace 60 años. Sin embargo, hemos ido incorporando políticas. Hay nuevas prioridades, como son los temas de seguridad, como son los temas de migración. Es decir, hay otras digamos, políticas, pero yo estoy convencido, y desde luego así, desde luego lo ha manifestado la ministra en el propio Consejo, que yo creo que fue el ministro más contundente en resaltar los aspectos negativos que tenía esta comunicación, en defender una PAC sólida, porque estamos defendiendo el 75% del territorio comunitario. Es decir, yo creo que es fundamental trasladar que sin una PAC fuerte va a ser imposible mantener a los agricultores y a los ganaderos, que son los que mantienen el tejido social en nuestro medio rural. Y yo creo que eso va a ser una prioridad absoluta, desde luego, para el Gobierno de España, y estoy convencido que habrá Estados miembros y podremos hacer alianzas con Francia, podemos hacer alianzas con Italia, con Bélgica, con Portugal, podríamos con Irlanda, países tradicionalmente muy vinculados y muy relacionados con la política agrícola. Se habla de los países del norte, de los países del sur. Sí parece, hasta se puede entender que son muy distintos, lo que me imagino, ¿no? Los cultivos del norte y los cultivos del sur. Otra cosa es una renacionalización, por decirlo de alguna manera, que sí que puede crear diferencias entre los países. Es lo que realmente se planteó como posición clara, el que haya una renacionalización. La PAC es la política común por excelencia y la primera política común de la Unión Europea, y es el origen de que Europa tenga alimentos propios y no los tenga que importar. Si queremos seguir teniendo alimentos, si queremos seguir teniendo alimentos de calidad y producir suficiente como para garantizar el que Europa es autosuficiente y no tiene que depender de otros países, tenemos que garantizar la producción, y la producción desde luego no se garantiza recortando el presupuesto. Entonces es cierto que hay diferencias entre países, hay países que no tienen tanta variedad de cultivos como tiene España, y que la ministra fue la más clara y la más contundente en la defensa de la política común, no solo con objetivos genéricos y luego que cada uno vea cómo lo puede adaptar. Sobre el papel puede ser razonable, pero al final eso sí se traduce no solo en un plan estratégico para adoptar las medidas más adecuadas a cada país, sino a que haya 28 modelos de PAC, deja de ser común y realmente se convierte en una renacionalización, estás abriendo la puerta a esa cofinanciación. Entonces, indirectamente, y aunque en la mesa, en el Consejo de Ministros, lógicamente no se habló de financiación, todos los países dijimos que queríamos que la financiación siguiera siendo europea, en eso lógicamente hay consenso. Lo que no había tanto es en el modelo, y lo que tememos es que estas estrategias por país se lleven de la mano de una renacionalización, y derivado de eso, en el momento en el que se hable de menor financiación, porque va a haber menos fondos europeos por el Brexit y más necesidades, como decía Carlos, por otras cosas, al final haya que aportar financiación a la vez que se cumplen más requisitos y se garantizan esa sostenibilidad en el campo. Es imposible. O sea, si hay más exigencias, si hay más requisitos, no puede haber menos dinero. Eso es evidente, y desde luego para Castilla y León es una línea roja, y estaremos trabajando de la mano del Ministerio y apoyando al Ministerio en todo lo posible. Me imagino que lo que preocupa sobre todo a los agricultores es competir en igualdad de condiciones también, hasta dentro de la propia Unión Europea, que no haya unas diferencias entre unos países y otros, que esto si se traspasase esa línea roja podría suceder. No cabe la menor duda, hay diferencias entre países, diferentes agriculturas además, diferentes estrategias respecto al sector agrario y agroalimentario en los distintos países. Nosotros también tenemos que negociar y discutir con nuestros compañeros de otras organizaciones agrarias, puesto que formamos parte del COPA y formamos parte también de Vía Campesina. Tenemos interlocución. Han apoyado la comunicación, claro, tanto el COPA como el COGEA. Correcto, pero vamos a ver, si es que nuestra preocupación no es lo que se escribe sobre un papel en una comunicación inicial, que no es todavía la propuesta legislativa, que el papel lo aguanta todo, que nosotros siempre queremos confiar en que los principios que se plantean aquí son principios que al final se van a defender con presupuesto y se van a defender con medidas legislativas.
Y viene luego la frustración porque no es así. Es decir, si no podemos aceptar un marco financiero reducido cuando se quiere fortalecer, reforzar la Unión Europea y las grandes políticas de la Unión Europea, que la política agraria y agroalimentaria es una de ellas. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar la cofinanciación porque nos perjudica. Nos perjudica como sector, aquí nos perjudica como país y como comunidad autónoma. El primer pilar tiene que ser común, una política común para todos los países y por lo tanto esa tiene que ser financiada al 100%. Pero aun con todo nos preocupa el hecho de que no se aclara un modelo de agricultura y un modelo de alimentación que es lo que nosotros evidentemente queremos defender. Y ahí nos diferenciamos de otras organizaciones aquí, de otras organizaciones allá, pero cada país y cada organización tiene en principio que plantear sus propias cosas. ¿Cómo puede ser que aunque se pone el foco, dice la comunicación, que se quiere poner el foco en aquellos agricultores y agricultoras que tienen la agricultura como medio de vida, pero sin embargo no aparece la definición de agricultor activo ni la mención a agricultor activo, que nosotros queremos que se defina como profesional de la agricultura y en eso estamos de acuerdo, y se prioricen las ayudas, no aparece en absoluto. Se han eliminado la concreción de los topes por explotación. No se habla de las ayudas acopladas, que son fundamentales, por ejemplo, en Castilla y León, para toda la ganadería, para la remolacha, para sectores sensibles. Es decir, bueno, la degresividad, otra serie de planteamientos que inicialmente incluso se apuntaban en la filtración y que ahora no aparecen. El modelo de agricultura social y profesional que es mayoritario en Europa, en España y aquí en Castilla y León, no se preserva, por más que los objetivos son muy loables, no se preserva en la comunicación que ha hecho el comisario. Ha ido adelantando algunos de los puntos, por no centrarnos solamente en los presupuestos, que también son muy interesantes. Uno era, por ejemplo, ese era el tope, que estaban en 200.000 euros por explotación. Que no, eso se va a intentar pelear, que eso sea así, para evitar lo que siempre se quejaban de la duquesa de Alba y que el dinero vaya a explotaciones vinculadas al trabajo y que estén desarrollando el medio rural. Es una de las... Siempre ha habido mucho debate sobre el tema de quién tiene que recibir las ayudas y hasta qué tope, es decir, que no es un debate nuevo, es decir, en todas las reformas, en todas las políticas agrícolas comunes siempre ha habido ese planteamiento de hasta dónde hay que llegar. Yo lo que sí que creo es que en una comunicación no puede ir tampoco más allá de lo que es establecer las grandes líneas, son líneas, digamos, generales, ideas por explorar, que lo que hace la Comisión es plantearlas, es decir, no es el momento ahora de discutir cuál van a ser las ayudas. Sí que es verdad que hay algún dato, digamos, positivo. Estás hablando de que plantea el tema de los pagos directos como algo que hay que mantener, habla de los 2 pilares, es decir, hay cuestiones positivas. El grave problema que yo creo que se desprende de la comunicación es que el valor añadido que supone la PAC no se refleja claramente en el documento. Quizá a lo mejor, y es las dudas que nos entran, es porque no queremos dar ese valor añadido que supone la PAC para justificar posteriormente algún tema de reducción presupuestaria, pues es lo que nos preocupa. Y que eso nos puede servir en un modo determinado, que a través de determinados modelos de aprobación de los planes estratégicos suponga un retraso en la puesta en marcha. Hasta ahora sabemos perfectamente, Miguel sabe perfectamente, cuando se solicita la PAC, cuándo se cobra, en qué momento, cuáles son los controles, cuáles son las sanciones, y lo saben toda Europa. El problema es que con el planteamiento que está haciendo se genera dudas de que si efectivamente ese modelo se va a preservar y se va a mantener. Es decir, yo lo que sí que creo es que yo no espero, nunca se espera una comunicación que vaya más allá de lo que tiene, pero sí que es verdad, que sí que esperas, porque es verdad que se han ido filtrando borradores en el que aparecían determinadas cuestiones, como el tema del capping o como el tema de la no cofinanciación de la PAC, que ha desaparecido. Y los argumentos que se dan es que no quieren prejuzgar el resultado final de la propuesta legislativa que se presentará a finales del primer semestre, primeros del segundo semestre, una vez que tengamos marco financiero. Pero claro, todo está por ver, y yo creo que lo que es importante es que busquemos alianzas en Europa. Iniciaremos el próximo día 19 de diciembre, la ministra se va a París, tendrá reunión con el ministro francés y con varios ministros europeos, precisamente para hablar de la PAC, y nosotros, ya lo anunció la ministra, tendremos en enero reunión con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias para ir, digamos, dando respuesta a la comunicación, que no a la reforma. Pero de la comunicación tenemos que seguir hablando, porque hay puntos que parecen también interesantes, como puede ser, por ejemplo, la creación de un banco reserva, que hablan como una especie de herramienta para
para intentar ayudar a sectores que pasen en un momento de crisis. Eso sí lo veríais como algo positivo, que haya una reserva, ya veremos a ver de dónde sale el dinero o cómo luego se reparte, pero que cuando llega un problema del porcino o de cualquier otro sector, haya ahí un dinero para destinarlo directamente y que no haya problemas a largo plazo. Realmente la comunicación tiene muchos elementos positivos. Nos hemos centrado en donde más nos aprieta el zapato, que es en la financiación. Lógicamente, también por los riesgos que hemos visto cuando ha desaparecido esa garantía de que no iba a haber cofinanciación del borrador inicial que se filtró al documento definitivo, ¿no? Así que esas son dudas razonables. Pero es cierto que la comunicación tiene elementos positivos con los que estamos de acuerdo todos. Apostar por el rejuvenecimiento del sector de una forma muy firme, el que se apueste por la innovación también como un pilar clave prácticamente para la incorporación de jóvenes, para hacer el campo más atractivo, para que sean explotaciones más competitivas, esa asociación de la PAC con los mercados, algo que es muy importante para que el agricultor tenga mayor capacidad y mayor peso en la cadena de valor, también acompañado con otro de los acuerdos para incluso regular la cadena de valor a nivel europeo. Por lo tanto, la comunicación, que es una comunicación, no es el documento legislativo con el que se va a trabajar, tiene elementos positivos con los que estamos de acuerdo, desde luego. Tiene cuestiones muy serias como es ese instrumento para la gestión de riesgos, que habrá que ver en qué se traduce. El documento como comunicación es genérico, pero hay que ver después en qué se traduce ese documento de gestión de riesgos, si realmente establece mecanismos de posicionamiento en los mercados, de garantía de rentabilidad para los agricultores, en situaciones de crisis, en situaciones de comercialización ordinaria. Bueno, pues sobre eso hay que trabajar todavía, porque la comunicación lo que hace es hacer un planteamiento genérico, y en todos estos puntos estamos de acuerdo. El mayor riesgo, yo creo, que está en dos puntos. Primero, en el que no se hable de financiación, que no se deje claro que no va a haber cofinanciación en el primer pilar, y luego el hecho de que se planteen planes estratégicos para que cada país decida cómo cumple los objetivos. Esos dos son los riesgos fundamentales, entiendo yo, del documento. El resto son elementos positivos. Sobre todo, consejera, pensando que ahora la Comisión Europea aprueba normalmente 118 programas de desarrollo rural. Estamos 2 años en blanco. Con lo que tarda. Es decir, que el problema es que tiene que haber continuidad. Es decir, hasta ahora, como he dicho antes, los agricultores sabían cuándo se solicitaba la PAC, lo que tenían que presentar, cuándo empezaban a cobrar a partir del 15 de octubre, cuándo se acaba. Es decir, estaba todo planificado, y ahora existen muchas dudas. Es decir, las grandes dudas es, como dice la consejera, financiación y modelo propuesto. Cuando se está hablando además de simplificar la PAC, se simplificaría para la Comisión Europea, pero a nosotros nos complicaría muchísimo la tramitación. Si ahora, para lo que no son ayudas directas, que es el programa de desarrollo rural, desde que finaliza el plazo hasta que podemos empezar a ejecutar el presupuesto pasan 2 años y medio, y Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma en empezar a gestionar, y creo que somos los que más presupuestos tenemos ejecutado del programa de desarrollo rural. Aún así, hay 2 años entre que se envían los programas, los supervisan, los corrigen, los vuelven a enviar y se aprueban. Está 2 años en blanco. La PAC no puede estar, o sea, un agricultor tiene que saber que todos los años cobra cuánto y cómo. Y cada vez más fácil. No complicarlo y estar 2 años en blanco, que entonces ya no haría falta recorte de la PAC. Si está 2 años en blanco, evidentemente ha recuperado la cofinanciación, con lo cual, y eso no se puede consentir. ¿Cómo creéis que se va a solucionar el tema de rejuvenecer lo que es el campo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, bueno, y ahí lo enlazamos con la ATP, con los agricultores a título principal, para que ese dinero vaya allí, ¿no? Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Castilla y León. El 60% ahora mismo de las tierras están arrendadas, es decir, los propietarios no venden las tierras, es decir, les sale más rentable recibir la PAC que vender las tierras, porque el dinero en el banco no les va a rentuar absolutamente nada. ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes se incorporen y tengan la PAC? Porque al final lo interesante sería que el dinero de la PAC, que es una ayuda, esté para los que trabajan la tierra, para los que verdaderamente lo necesitan. A ver, es una de las cuestiones fundamentales para la nueva PAC y para el futuro, claro. Si no hay relevo generacional, está claro que en pocos años se nos desploma la pirámide de edad en el sector agrario, ya de por sí muy envejecido. Pero claro, nos llama la atención que la comunicación de la Comisión insiste y pone el foco en el rejuvenecimiento, en la situación de envejecimiento, claro, por lo tanto, en la incorporación de jóvenes,
pero sin embargo no da prácticamente ninguna pincelada respecto a cómo incorporar más jóvenes. Se habla de una ayuda tanto alzado, incluso se concreta una ayuda tanto alzado sin decir absolutamente nada al respecto. Es decir, ya hay ayudas en este momento y no están resolviendo, a pesar de que en algunas comunidades esta misma hay una incorporación o unas solicitudes de 1000 jóvenes, 1000 solicitudes, etcétera, pero no están resolviendo el problema de envejecimiento. Ya hay ayudas. Desde nuestro punto de vista, no es suficiente tampoco con hablar de investigación, innovación, incorporación de la innovación, que es muy importante. Estoy de acuerdo, consejera, que es muy importante, pero eso hay que democratizarlo, eso hay que financiarlo. Las explotaciones no están suficientemente capitalizadas, menos aún las de los jóvenes, por tanto está muy bien lo de la innovación, es fundamental, imprescindible incorporarse a las nuevas tecnologías, sensorización, digitalización, pero aparte de la brecha digital que hay en el campo, entre el campo y la ciudad y demás, esto hay que financiarlo y no aparece ninguna medida al respecto. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de COA, yo creo que en esto estamos de acuerdo, o debemos de estar de acuerdo, es que fundamentalmente lo que motiva la incorporación de jóvenes, como lo que motiva el mantenimiento de las explotaciones, es la rentabilidad de estas. Y esto no depende tanto de las ayudas, que también, porque son imprescindibles, por eso las estamos reivindicando, sino de los precios que se pagan al agricultor, a los hombres y mujeres del campo. Y reconoce la comunicación que hay una volatilidad debido a una globalización de los mercados, estamos en una nueva dinámica, pero sin embargo no corrige, no hace ningún planteamiento para corregir esto, al contrario, se habla de la necesidad de seguir liberalizando los mercados. De hecho, al mismo tiempo que se presenta la comunicación, prácticamente se está llegando a un acuerdo con Mercosur. Y habrá algunos aspectos positivos, pero hay una serie de sectores que los acuerdos de Mercosur en concreto le van a perjudicar netamente. Y el modelo, tanto el modelo alimentario como el modelo de producción, que no tienen nada que ver. Evidentemente, en esa volatilidad perdemos las pequeñas y medianas explotaciones que son mayoritarias en España y en Castilla y León. Esto es lo que nos preocupa, que sí, hay que rejuvenecer el sector, sí, pero hay que adoptar medidas. Y yo no digo que se hagan ya propuestas legislativas, pero se podría concretar un poco más qué orientación se le quiere dar a la incorporación de jóvenes, qué modelo, si social, profesional o de otro tipo, se quiere potenciar y priorizar, y todo esto sí debería estar marcado en una comunicación. Aprovechando que nos acompaña Carlos, lo de Mercosur, yo creo que es, no sé si es un problema, es una ventaja, posiblemente para Europa, si lo está negociando ahora mismo, está en Argentina el comisario, pero la preocupación de los agricultores es cómo van a competir en igualdad de condiciones los agricultores europeos que tienen unas medidas de control muy fuertes, no sé, el glifosato, por ejemplo, que en 5 años se va a retirar y allí lo van a poder usar, va a ser difícil competir con ellos, o si se llega con Estados Unidos, que el cambio climático les da igual y aquí las medidas van a ser muy fuertes. ¿Hay visos de que haya un acuerdo con Mercosur, la Unión Europea? No, la Unión Europea lo que ha hecho es una propuesta y está trabajando precisamente con Mercosur y como bien has comentado está el comisario en Buenos Aires aprovechando la reunión de la Organización Mundial de Comercio para tratar todos esos aspectos. A nosotros lógicamente nos preocupa y nos preocupa porque nosotros somos partidarios de llegar a acuerdos comerciales pero que sean equilibrados. Es decir, nosotros somos un país exportador. El último año hemos exportado por valor de 49.000 millones de euros, es decir, somos un país que estamos en los mercados internacionales, que queremos globalizar nuestra economía, que estamos presentes y para ello es fundamental llegar a acuerdos comerciales, pero lo que es importante es que los acuerdos nos permitan, digamos, llegar a equilibrios y es lo que a nosotros, digamos, ya hemos trasladado a la Comisión, la propia ministra, al comisario Hogan, la Secretaría de Estado de Comercio, a la comisaria Malmström, que es la comisaria de Comercio, pues que la preocupación de lo que nos supone los acuerdos. Y por supuesto nosotros somos partidarios de avanzar en el acuerdo de Mercosur, pero no a costa de todo, sino que habría que buscar aquellos equilibrios que nos permitan a todos poder competir en unas buenas condiciones. Y efectivamente, ha habido acuerdos comerciales, digamos que lógicamente pues que nos pueden preocupar, pero también es verdad que uno de los objetivos que nosotros perseguimos también con la PAC es decir que gracias a tener esta agricultura, gracias a tener esta ganadería, podemos competir en el mundo y eso se genera empleo y economía en el medio rural y que se está participando en el comercio y en el mercado único gracias a este sector. Luego también es otro valor añadido, es decir, se pueden llegar a acuerdos comerciales con países terceros porque gracias a ellos tenemos una agricultura, ganadería fuerte que nos permite competir y eso hay que valorarlo también.
porque si no hubiéramos tenido esa agricultura, esa industria agroalimentaria detrás, pues posiblemente a lo mejor podríamos o estaríamos en condiciones diferentes para competir, defendiendo el modelo europeo, que es nuestro modelo, que es el que nos hemos dotado y el que queremos seguir manteniendo y preservando, que entre otras cosas existe lógicamente ese equilibrio entre lo que es la parte económica, lo que parte es la social y lo que es la parte medioambiental, que yo creo que siempre la ha tenido. Es decir, a nosotros como agricultura no nos tiene que dar miedo incorporar nuevos retos, porque los agricultores y los ganaderos se han incorporado siempre a los retos que se han establecido por parte de la Unión Europea, por parte de la Comisión Europea, y han sido precisamente gracias a mantener a esos agricultores, a esos ganaderos, los que nos ha hecho, digamos, el poder mantener la biodiversidad, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Y lo que está mal habrá que cambiarlo y habrá que evolucionarlo, pero lo que está bien hay que reconocerlo, que yo creo que es lo que había que haber hecho en esa comunicación. Tenemos que cerrar partiendo de la base de que no es viable una explotación agraria sin la PAC ahora mismo, para que la gente que nos esté escuchando y no sea agricultor lo sepa. ¿Cuál es el mensaje, sobre todo al agricultor que nos está escuchando, de la parte positiva o de la preocupación que queda de cara a saber qué es lo que va a pasar con esta comunicación, teniendo en cuenta que todavía hasta mayo, por ejemplo, no vamos a saber ni siquiera el presupuesto? Bueno, en principio que vamos a luchar. Está claro que vamos a luchar, vamos a defender un modelo social y profesional de agricultura, vamos a defender una PAC fuerte, vamos a defender sí compromisos, pero al mismo tiempo también que se comprometa la política agrícola común con nosotros, vamos a defender una preferencia comunitaria en base a unos acuerdos equilibrados, que haya evidentemente un equilibrio entre las exigencias y los estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad medioambiental y las importaciones que se hacen de esos países, de lo contrario sería absolutamente soportable, que queremos hacer frente común también con las administraciones, hacer por lo tanto frente país, pero claro, nosotros priorizamos en un modelo que es el que defendemos, que es un modelo social y profesional, que es mayoritario en este país. Y que hay un desequilibrio que lo quiero apuntar tan solo con un dato que puede parecer demagógico, pero que es absolutamente real. El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, es un empresario y propietario de 240.000 hectáreas para la exportación de soja. El ministro de Agricultura de Brasil, una potencia en lo que es el contexto de Mercosur. Bueno, la verdad, frente a eso no sé si hay explotaciones grandes en nuestro país, pero desde luego muchas pequeñas y medianas. Difícil competir con eso si no se establecen unas condiciones de equilibrio en las negociaciones. No sé las hectáreas de regadío que tendrá la consejera, pero que nos cuente. Son menos. 240.000 difícilmente en un propietario. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en un momento inicial y desde luego tranquilidad para los agricultores y para los ganaderos y la garantía de que desde la Junta de Castilla y León primero se va a buscar un documento de consenso, se va a buscar el documento de posicionamiento de la comunidad autónoma, de toda la sociedad, de la parte política, lógicamente. Ahora mismo yo tengo consejo agrario esperándome ya en la consejería para buscar y explicar lo que ha ocurrido en Bruselas y buscar y empezar a trabajar en esa posición común que debe ser única a nivel nacional y desde luego nuestro interés es trabajar de la mano del Ministerio porque al final lo que se ve claramente cuando vas a Bruselas es que hace falta una posición fuerte de país para buscar esas alianzas con otros países. En la mesa hablan los ministros, es bueno que la ministra hable con el documento base consensuado en toda Castilla y León, que somos la comunidad más extensa, tenemos más extensión que la mayoría de los países, la primera en extensión agraria de toda la Unión Europea, comparándonos con países incluso. Por lo tanto, la voz de Castilla y León tiene que ser una voz en la que se defienda una PAC sólida, una PAC fuerte, una PAC bien financiada y una PAC común, que es de lo que se trata. Y siempre una voz única apoyando al Ministerio. Carlos, unos días que estamos solos en Europa. Yo estoy convencido, y así lo ha hecho la ministra, que vamos a defender con contundencia la PAC que tenemos, el valor añadido que supone nuestra agricultura y nuestra ganadería para la economía, para nuestro territorio rural. Ya hemos empezado esa defensa, ya en el mes de julio, cuando salió esa comunicación sobre el futuro de las finanzas, ya la ministra fue clara, digamos, en la intervención en Bruselas, y vamos a seguir así, es decir, con alianzas, buscando estrategias con países europeos y, por supuesto, buscando, digamos, con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas, pues una posición de país que nos permita pues tener la rotundidad que creemos que hay que tener en estos momentos.
Pues muchísimas gracias a los tres por adelantarnos lo que hasta ahora se sabe y nada, muchísima suerte, porque de la suerte vuestra también depende de la suerte de muchísimos agricultores de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, emplazarles a toda esa información que seguramente se generará a lo largo de los próximos meses. Una vez que se conozca ya el presupuesto, sabremos mucho más de esa futura PAC. Nosotros volvemos ya la próxima semana con otro tema también interesante. Se cumplen 10 años de la Ley de la Memoria Histórica y queremos repasar qué es lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en adelante. Descansen.